Sí, señor presidente. En primer lugar, creo que todos debemos considerar nuestras valoraciones acerca del actual sistema. Me parecería que si el debate se da entre aquellos que quieren mantener el status quo y conservar el actual sistema, bueno, entiendo que estaríamos dando una discusión hacia atrás. Creo que la boleta Sábana mostró dificultades de la propia Sábana, del robo de boletas, de la imposibilidad que todos los partidos compitan de forma igual en el sistema que hemos vivido. También es mucho más propicio para el clientelismo político, para el voto cadena y para estas situaciones que también denigran a la política. Sostener que este sistema es el que tenemos que estar manteniendo y el status quo, creo que no hablaría bien de esta Cámara para debatir y abrirnos a nuevas formas de instrumentar nuevos medios de votación. Y creo que en esto no se puede soslayar las evidencias. El sistema de boleta electrónica fue utilizado en Salta del 2008-2009 con razonable y irrazonable forma de funcionamiento en cuanto al resguardo a los principios que aquí se planteaban. También funcionó aquí en la capital, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, razonablemente también desde el punto de vista de todos los aspectos que tenemos que ser cuidadosos en un sistema electoral. Un gobernador en su momento del Frente para la Victoria, un gobierno del PRO, con lo cual nadie podría a priori establecer correlaciones de algún tipo. La verdad es que si nos abocamos al sistema, y yo creo que en esto hemos escuchado responsables del sistema, y también creo que tenemos que estar abiertos a las críticas, pero lo cierto es que el sistema, aún cuando además se exigió su apertura y su verificación, se hizo en 100% y se verificó la exactitud del sistema, reforzándolo y legitimándolo aún más. Y cuando recién nos planteaba una diputada que en provincia de Buenos Aires no se pudieron abrir las urnas, no por una valoración política, como dijo algún diputado en voz baja, porque es impracticable. Y cuando se chequean los resultados y los escrutinios en los casos del voto Sábana por distintas dificultades, que no tienen que ver necesariamente con algún intento de microfraudes que a veces se hacen en la mesa por un fiscal pícaro o un presidente también pícaro, pero también existen errores humanos y a veces esos errores humanos generan dificultades porque pueden definir una elección. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que debatir, y no he escuchado ningún diputado, y parte de lo que decía Pedrini, que nos conocemos y ahora estamos ya se fue, ¿cómo te va? Decía, creo que nos abren una puerta para discutir. Si este tema tiene que ser discutido, hay que discutirlo tantas veces y tantos días y tantas horas como sea necesario, pero nadie ha escuchado acá que diga que los problemas que puede presentar el presunto sistema son insalvables, son fatalmente insalvables. Entonces este es un punto vital. Y a mí me remite a otra cosa, me remite a decir cuáles son las garantías que yo tengo para apostar a este sistema, para creer que este sistema me garantiza todas las condiciones que tiene que tener un sistema en un voto democrático. Y no digo para nosotros, los radicales, no es menor en el 2016, teniendo en cuenta que en 1916 se aprobó la ley Roque Sáenz Peña y se cumplen 100 años, votar un sistema que no me dé garantías. Y no lo voy a hacer. No voy a votar un sistema que me dé garantías. ¿Cuáles son las garantías? Primero, los principios que establece esta ley, y estos principios son de cumplimiento obligatorio, no son elementos abstractos que después no son considerados en las distintas instancias de control, de evaluación del sistema, e incluso de posibles impugnaciones y rechazo del sistema. Es decir, que en primer lugar, los principios que aquí están establecidos, que ustedes lo conocen, digo, auditabilidad, privacidad, seguridad, equidad, accesibilidad, confiabilidad. Entonces, si alguien me dice, como se decía acá, que el chip podría ser grabado, o mejor dicho, tiene una grabación, creo que se dio la explicación de cómo es aleatoria, por lo tanto no se puede conjugar
el chip con el votante, pero aún así, ese sistema tendría que caer, si se propone eso desde el Ejecutivo, en cualquiera de las instancias que se nos presentan, o en la instancia de homologación o en la instancia de impugnación. La reglamentación, si no sigue el pie de la letra, tiene que ser cuestionada y también puede ser cuestionada e impugnada y modificada. La licitación, el proceso después de homologación, y he escuchado, diría, prácticamente todos los diputados hablar de la Cámara Nacional Electoral como una institución independiente. Bueno, es ella la que tiene la responsabilidad de garantizarnos a todos los ciudadanos que los principios establecidos en esta ley tienen que ser garantizados: la privacidad, la seguridad, que el voto sea secreto. Bueno, cualquier sistema que viole estos principios cae, no se podría aplicar. Por eso es importante, de nuevo, la ley, la reglamentación, la licitación, la homologación de la Cámara, el proceso de impugnación, que también podría dar lugar a la caída del sistema, que incluso podría dar lugar a apelaciones ante la Corte. Esto es un sistema que tiende a garantizar justamente que los principios, de distintas formas, desde distintas instituciones, y aquí en el caso de las impugnaciones, que también podría dar lugar a que se caiga aquel sistema que nos propone si no nos dan garantías, yo lo abriría no solamente a los partidos, a las universidades, sino también a hacer propuestas más abiertas, porque esto es lo que nos va a dar garantía. Y también la garantía de que estas situaciones no se den, o al menos poder tener cierto control de esta situación, es el proceso de auditoría o el proceso de control que se da antes del escrutinio definitivo, cuando se abren el 10% de las urnas del distrito y no puede haber diferencia de más menos 5 votos. Todas estas condiciones que se pueden discutir, que podemos avanzar y profundizar, son las que nos van a dar las garantías para que esto suceda. Y bienvenidos los hackers, bienvenidos aquellos que plantean observaciones, pero también lo que creo que es fundamental, cuáles son las garantías institucionales para que el Estado, no un poder ejecutivo coyuntural, no solamente un poder judicial, sino también las impugnaciones y los actores que pueden actuar, nos den garantías suficientes en un proceso transparente. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que si todas estas barreras el sistema elegido no responde, no se corresponde y no nos da garantías, bueno, estaremos votando el año que viene con el sistema tradicional. Y esto me parece que es lo que yo pongo en foco y es fundamental. Y también una última cuestión, o dos últimas cuestiones. Por un lado, creo que hay que apostar al desarrollo del hard y del soft, que lo hagan las universidades públicas y que tengan un rol protagónico. Y en segundo término, aquí se habló del financiamiento. ¿Saben? El problema del financiamiento, ante todo, es que no tenemos una agencia de control independiente que tenga capacidades administrativas para generar ese control. Después, lo que se ha dicho acá, me parece que son posturas, bueno, algunas de ellas, lamento decirlo, poco serias, infundadas, verborrágicas, porque si queremos discutir el problema de financiamiento, que no es menor para los partidos políticos, hagámoslo en serio. Y para empezar, necesitamos una agencia independiente. Tal vez la Cámara Electoral Nacional seguirá manteniendo funciones jurisdiccionales, pero en materias administrativas había que separarlo con una agencia independiente. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado.